El criterio en el hombre es una característica masculina de la cual no puede prescindir y definitivamente no debe perder, porque además proyecta inseguridad en su trabajo, en su estudio, con su familia, en cualquier ambiente en el que se vaya a desenvolver sin criterio, pierde un porcentaje muy importante de credibilidad, de seguridad y atropella directamente su masculinidad. Entonces, digamos que el criterio, según un neurocientífico, David Deida, de la Universidad de California, él dice que frente al género femenino, frente a las mujeres, específicamente él habla de su esposa, el hombre debe tener criterio para transmitirle seguridad. Que de hecho cuando siempre le da la razón, por evitar un conflicto, por no querer pelear, eso a ella le genera inseguridad y además le genera decepción. O sea, es como sentir, no estoy al lado de un hombre. Él, en un libro que se llama El hombre del camino superior, que además lo recomiendo, es un muy buen libro, él habla de este punto de el hombre no desde un lado machista, sino afianzando su masculinidad. Es importante que la mayoría de veces aporte la última palabra, que es como este es el norte de las cosas, por acá tenemos que seguir, y no por agradar. Entonces lo que tú decidas, mi amor, lo que tú quieras, mi amor, lo que tú siempre apetezcas y te nazca, eso genera inseguridad en ella. Y él dice que por esencia la mujer va a poner a prueba al hombre. Desde su emocionalidad lo pone a prueba y cómo él logra contener esas emociones de la mujer desde lo pensante en la naturaleza de la masculina. Y ella pone a prueba al hombre desde lo sintiente, desde el sentir, en la naturaleza femenina, que ese es el complemento perfecto en una dinámica de pareja. Por eso también esto lo refuerzo un poco con el libro de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, que él en uno de sus apartes dice que nunca se evite decir lo que definitivamente se tiene que decir, que no hay nada peor que eso, que guardar silencio para evitar un conflicto, que independientemente del conflicto, las cosas se tienen que manifestar. Y si en esta casa somos creyentes, así el adolescente diga que no y que se volvió ateo, lo que sea, el criterio del papá es muy importante. Es que en esta casa no robamos, somos honestos, porque así somos los Jiménez, los Martínez, los Pérez, lo que sea. Ese criterio también genera identidad en las generaciones venideras. El criterio masculino es algo que no podemos negociar y que no podemos perder. Si pensamos en la historia de Colombia en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando se entra en una república en que se puede votar, había un criterio muy importante para que se pudiera votar. El primero, ser hombre. Digamos que se logra la libertad. Machistas, patriarcales, horribles, opresores. No, hasta ahora se está logrando la libertad y los hombres en ese momento pues eran los abanderados y la autoridad de esa libertad. Entonces, digamos que los que van a la guerra son los hombres, pero todos y todas nos hacemos libres. El hombre va a votar, entonces en esta casa votamos por tal, y digamos que esa responsabilidad en ese momento la asumía el hombre, que entonces una característica que fuera hombre, que fuera mayor de 21 años,
que fuera casado, o sea, los solteros, así fueran mayores de 21, no podían votar, y que fuera estudiado, que fuera instruido. Eso habla de ese tipo de características que rodean la responsabilidad de un hombre. Por eso el criterio no se puede dejar de lado, no podemos renunciar, porque hay ciertas características que asumimos dentro de nuestra responsabilidad que nos dan criterio para decidir. Por eso el hombre en su casa dice, listo, yo me apersono de mi casa, de mi esposa, de mis hijos, de mi hogar y los voy a proveer. Y yo voy a trabajar porque tengan lo mejor que yo les pueda dar. ¿Por qué? Porque en mi criterio es mi responsabilidad. Si yo me desligo de ciertas responsabilidades, mi carácter se debilita y mi criterio pierde credibilidad. Por ejemplo, es que en mi criterio todos debemos trabajar 20 horas al día para que este sea un país próspero. Ok, ¿y usted qué hace? No, nada. No, yo no trabajo. Voy a hablar de riqueza, pero yo no soy rico. Voy a hablar de honestidad, pero entonces no soy honesto. El criterio de ciertas dinámicas me lo da mi experiencia y no renunciar a la responsabilidad que como hombre sé que debo tener. ¿Cuándo perdimos criterio los hombres? Y lo hemos perdido. Cuando renunciamos a las responsabilidades. No que tenemos un hijo, que me lo eduque otro. Pero después voy a hablar de cómo se debe comportar un padre. No tiene sentido. En la medida en que no renuncio a la responsabilidad, me vuelvo autoridad en ese tema y mi criterio masculino está presente. Entonces esas características que se planteaban para votar no eran descabelladas. A los 21 años sabemos que se logra la madurez cerebral, pero acompañada de responsabilidades da mayor criterio para una decisión como las elecciones, como en qué voy a trabajar, en qué voy a invertir el dinero que me ha costado. Si tengo responsabilidad, tengo que pagar pensiones, hacer un mercado, sostener una casa, pagar un arriendo. Pues obviamente no falta, pero el criterio es que esas prioridades son las que llevan la decisión primaria en la economía. No me voy a endeudar en el último carro, en los videojuegos, no voy a perder el tiempo en eso, porque eso me quita criterio. No digo que no nos divirtamos, pero en el criterio los hombres no estamos diseñados para estar distraídos, sino para estar ocupados. Dentro de las ocupaciones, eventualmente hay distracción, hay un respiro y hay un descanso. Pero definitivamente no estamos diseñados para andarnos distrayendo todo el tiempo. Eso nos quita credibilidad y nos quita criterio. Y por último, digamos que quiero cerrar con algo que me parece crucial que vi hoy en el Salmo 106. Y en el Salmo 106, en el versículo 3 dice, dichosos los que guardan juicio. O sea, los que tienen criterio. Cuando se habla de juicio es que tienes cierta capacidad para juzgar o discernir sobre cierta situación. Tienes criterio. Dichoso porque tienes criterio y tienes discernimiento. Porque tienes juicio. Lo guardas. Es algo que cuidas. Y los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces, tienes criterio, tienes palabras de juicio, palabras de valor que han sido formadas en tu carácter, pero además
haces justicia en todo tiempo. Está respaldado por tus acciones. Por eso el criterio es inherente a la masculinidad. ¿Cuáles son los enemigos del criterio? Pues la culpa. Todo el tiempo tengo culpa por las cosas obviamente malas que hice, y no es que no se sienta mal o no corrijamos las cosas malas que hayamos hecho. La idea es corregirlas, pero no vivir en la culpa, porque la culpa me anula. Si me arrepiento, corrijo mi acción. La idea es que corrijo mi actuar y recupero mi criterio, corrigiendo mi actuar. La culpa es la peor de las compañeras a la hora de tener criterio, porque la culpa me anula. Es que yo no soy capaz, es que no tengo derecho, de hecho yo no debería hablar de eso, yo no debería arriesgarme, es que ni debería mirar a mi esposa a los ojos, ni a mis hijos, ni a nadie. Entonces se anula, se guarda y él mismo se acorrala. La culpa, uno de los enemigos del criterio. La evitación del conflicto, como lo mencionábamos antes, enemigo del criterio. Por temor a una pelea, pierdo el criterio. Eso es peor. De hecho, eso decepciona a su esposa. Un tipo sin criterio es una decepción. La inseguridad. Ser inseguros para todos. Dudar para todo. Incluso es mejor correr ciertos riesgos para luego arrepentirse y corregirlo. Sí, actué mal en esto, no fue una buena decisión, pero ya la puedo corregir y replanteo el camino. Pero no tomar ninguna ruta por inseguridad, falta de criterio todo el tiempo. No sé en qué invertir, no sé si tomo este trabajo, de hecho no sé si trabajar, de hecho no sé si salir, de hecho no sé si proponerle a esta persona, de hecho no sé si hablar. De hecho, la duda todo el tiempo anula el criterio, la inseguridad. Y lo que habíamos mencionado, el peor de todos, ceder la responsabilidad. Como hombres no cedemos la responsabilidad. Si abanderamos una casa, si estamos en una empresa, si estamos con personas, no abandonamos la responsabilidad. Eso es lo que termina debilitando el criterio. Asumir responsabilidades, nos vamos fortaleciendo en criterio. Mi responsabilidad espiritual y la traigo a mi casa, me fortalezco en criterio y en mi relación con Dios. Comienzo a tener discusiones con mi esposa, pero dejo mi criterio, no de una manera dictatorial. Pero sí es importante que el criterio del hombre quede ahí manifiesto. Eso también le da seguridad a mi esposa. No estoy con un pusilánime, estoy con un varón. Que a veces toma malas decisiones, sí, pero es un varón. Me siento cubierta por ese hombre. Eso es importante. Entonces no olvidemos, fortalecemos carácter, asumimos responsabilidades, tenemos criterio. Básico para la masculinidad. Soy el doctor José David Telles, médico psiquiatra, enfocado en masculinidad.